seguimos. Vamos al canal de la 92.5, es porque hay cosas lindas. Se vienen cositas. Interesantes sobre todo porque nos gusta alimentarnos de música, de misceláneo y sobre todo de comedia, porque esta es tu radio de los comediantes. Hoy con nosotros, un hombre que viene desde el mundo de la actuación, de los guiones y también las tablas de la comedia. Con nosotros, Iván Salas Moya. ¡Bravo! Siento como en 1996. ¿En serio? Sí, cuando yo lo escuchaba bueno, al Black, cuando estaba en 2000. 2000. Ya. Mira, había salido recién del colegio. Mira. ¿Cómo me tiran piedrazos cada vez que vienen? No, pero había repetido 2 años a tu favor. Salí 2 años más tarde. Ya. ¿Repetiste? Repetí 2 veces, sí. Repetí séptimo y repetí primero medio. ¿Por matemática? Salí por matemática, sí. Matemática. ¿Odiáis matemáticas? Es que tenía 2 matemáticas. Matemática normal y avanzada. Aplicada, se llama. Entonces ahí cagué por los 2 lados. ¿Y por qué estaba ahí aplicada? No sé, ¿por qué no crees que tenía esa weá? Uno elegía para... Sí, po. Uno elegía, po. Además que tu mamá te decía en esa época, no sé si se acuerdan, pero era como, weón, sáqueme un cartón y te metían en la escuela industrial, ¿cachai? El Como cartón. yo estuve como en escuela industrial que era gastronomía, la weá era pelar papa. ¿Cachai? Como... No hueá servía para otra cebolla. weá, sí, no, hacer tallarines para esa weá no necesito sacar un cartón en un cuarto medio, ¿cachai? Pero Y era para como eso. calcular las papas, no necesitáis. No, nada, pero tu mamá quería que sacara ahí un cartón, weón, salga con algo de cuarto medio, te decía siempre. ¿Y después de cuarto medio, cuál fue el cartón que sacaste? ¿O lo vendiste todo a No por saqué peso? ninguno, weón. Estudié audiovisual un par de años y después estudié teatro. Después estudié periodismo un tiempo. ¿Te me gustaba salí. la plata? Bueno, me llueve la plata constantemente. Es que le dicen millonario. Sí, no. Tiembla Elon Musk, muy bien. Así que, ¿cómo? Tiembla Elon Musk ahí con todo. Oye, ¿y cómo pasáis ya de la actuación? ¿Cómo pasáis a escribir guiones? Mira, fue casualidad. Como toda esta weá en la vida, yo siempre escribí, ¿cachai? Yo era futbolista hasta los 16. Jugué en tercera división, así como Ferroviarios. ¿Tercera vez? No, en ese tiempo era tercera división. Buena. Era Ferroviarios, un club que está ahí en San Eugenio. Yo jugué ahí. Allá ¿Jugaste atrás, ahí? Estación Central. Allá Sí, atrás. po, atrás. Yo sí, entrené sí. ahí. Era un Camino estadio de Melipilla, abandonado, sí, quemado. quemado. Más malo, pasto Y salí malo. de abajo. Sí, de abajo. Era un estadio bien antiguo. De hecho, ahí entrenó Pelé en la época de los 60, cuando fue el Mundial del 62. Ahí entrenó Pelé alguna vez. Yo me fui a probar a Ferroviario y no quedé. No, ya había que ser muy malo para esa. No Sí, quedé. Yo era banca, imagínate. No, malo. Y ahí me decidí a entrar a estudiar audiovisual primero porque me dio miedo estudiar teatro. ¿Ya? ¿Qué jugaba ahí? Jugaba al arco. Chucha. Jugaba al arco. Sí. No era tan malo, pero no era como para nivel profesional. Siempre hay que tener un arquero de reserva. Ya. Ahora juego de 9, peor. Pero. y ahí me metí a estudiar audiovisual, duré 2 años y en la noche estaban los de teatro. Entonces yo siempre los veía y dije, no, ya. Fui a hablar con el jefe de carrera, me cambié. Y ahí tenía una clase que se llamaba Actuación frente a cámara. Y tenía un profesor que trabajaba en el área dramática de Canal 13. Y ellos andaban buscando guionistas en esa época para el canal. Y abrieron un taller de ¿Qué guiones. estamos hablando? ¿Principio del 2000 más o menos? Esto fue el 2001. Ya. 2001, primer año de... Claro, yo salí, estudié un año de visual y claro, el 2001 me metí a estudiar teatro en la noche. Y el profe me dijo, postula con un... Dígame. No, que estamos por YouTube. Ya. Para que sepan, para que te vean quiénes son. Yo subí el link ahora, estoy también en vivo acá, no me está viendo nadie, pero... Ya, ahí Iván estoy. Salas Moya con Ya, eso. seguimos. Entonces, ¿estás estudiando? Estaba estudiando y el profe me dijo, postula a este taller, que era por Cercotec. Postularon creo como 2000 personas, quedamos 20. Y justo se me ocurrió la gran idea, no se me ocurrió la gran idea, pero por esas avatares de la vida, esas cosas, dejé embarazada a mi polola de la época. ¿Cuántos años? Lo más lindo que le puede pasar a un universitario. Un universitario. 23 Estudiando, años. trabajando. No, tenía 21. Oh, conchos. 21 21. años, estudiando audiovisual y No, después estudiando embarazada. teatro, ya ni siquiera audiovisual, porque, weón, ni siquiera audiovisual, que era un poquito más estable, se supone, en esa época. La Qué gran tormenta futuro. perfecta. Qué perfecta. gran Y yo- futuro. Y yo dije, si congelo la carrera y me meto a este taller, que era como 3 veces a la semana, dije, me tengo que quedar trabajando. Y así fue. Y entré a trabajar a Canal 13 como asistente de Yerko Puchento, de Jorge López, que era guionista de Yerko Puchento. Entonces lo ayudaba con los guiones de Yerko Puchento. Le escribía chistes, le ocupaba algunos, después pasé a trabajar en toda la franja matinal del 13, después los estelares. Con Paulina Arín de Cardona. Trabajé en un matinal que lo hacía con Parini, Cristian Sánchez y la Carlita.
muy antiguo. Ya. No cacho. Trabajaste Sí. con la cosita. Trabajé con Julio Videla, imagínate. Con Tulio Julio Videla, Videla. Con amigo. Tulio Videla. Con Tulio Videla. Y. Que en paz descanse. Murió. Que el otro día mi mamá Sí, me dijo hace estaba rato. vivo y tu mamá sí ya falleció. Sí, no, murió hace por lo menos unos 5 años, yo creo. Sí. Cabros, Sí. Julio Videla era uno de los grandes, se los digo altero para que cachen. De los que escuchan acá. No algunos sabemos cabros cuánta no saben. descendencia dejó Julio Videla en nuestras vidas. Y en casa de vecinos. Comediante, Ya. locutor, ya. No, pero si decían que tu Julio Videla era loquillo. Ya. Acá no se puede decir garabato. Sí, ¿cierto? vos, si Sí. partiste con Ya. uno, vos. Era pinga loca, ya, Ya, digámoslo, sí, para no decir tula. Ya, pero eso, básicamente, pero era buena onda Julio Videla. Y de ahí no paré más, pues de ahí entré a trabajar a Los Venegas estuve ahí. No, pero ¿cómo fue la experiencia con Yerko? Fue bonita, no tenía idea. La verdad es que yo me metí yo no tenía idea cómo se escribían los guiones. O sea, escribía cosas que me parecían divertidas y empezaron como a pegar. ¿Cachai? Yo escribía, no sé si se acuerdan de esa época, cuando yo decía, chicos, ¿ustedes creen que? Y Sí. eran puros chistes, ¿ustedes creen que? Y yo escribía 20, 40 de eso y salían 3 al aire. ¿Cachai? Como un ejemplo, sería así como Yerko Puchento hoy día, me lo imagino como... ¡No, chicos! ¿Ustedes creen que el huevo reza el rosario? ¡Sí! Una cosa así. Algo así, Ya. como, chicos, ¿ustedes creen que Kaminsky va a pedir un crédito hipotecario? Ya, perfecto. Pero es que bacán poder, ¿cómo se llama? Pensar lo que tú que querís decir, pero no, lo va a decir él. Eso es bacán. Sí, no, era notable. Y era como, yo en esa época incluso trabajaba de garzón en un restaurante y iba me acuerdo, la movida del festival. Primer programa que hice, la movida del festival, antes de Vértigo. Entonces estábamos de vacaciones, estaban todo el mundo de vacaciones, yo trabajando, y yo en esa época bajaba a un cibercafé, le mandaba a la mamá de mis hijos, ¿cachai? Como un una copia del cibercafé. libreto a un cibercafé. No tenía computador. Mientras al lado uno estaba viendo pornografía, tú mandando un Yerko un guión. Sí. Y otras cosas más que se Ya, tanto sí el pero café. qué Pero asqueroso, weón, pero era eso- cosa de ir a meterse al Eurocentro a las 3 de la tarde un día martes. Y lleno café abajo. Ahí abajo un café. Que valía 200 pesos la hora, algo así. Y ahí escribía, po, en Word 97, que estábamos en el año 2000, pero todavía se jugaba Word 97. Arial. Windows XP, Arial 12. Sencillo, hacia Justificado. abajo. Sí, justificado. Bajaba música en Ares. Era Ares. ¿Cuánto computador perdí por Ares? ¿Cuánta pornografía bajé en Ares también? Ya, po. Pero es que era así. Sí, no, pero es que de repente, yo me acuerdo cuando tuve Ares, la primera vez, bajé una película de Dragon Ball, la dejé bajando toda la noche. ¿Tú le crees que era de Dragon Ball la Te película? No. juro, y le pongo play y me salió así un mangú. Porque te metían cosas cambiadas y era verdad. ¿De qué manera Sí, la bajar música. pornografía? Sí, no, es que bajaba de todo. Imagínate, de todo. Bueno, Por mandando algo había tanto guiones. virus Ya en Ares. mandaste el lado de Ya. tu señora. Ya. Y era muy bonito ver como las tallas que salían de la época. Me acuerdo una talla de, chicos, ¿ustedes creen que Charlie García en la mitad del bigote tiene pasta de dientes? ¿Cachai? Eran de ese nivel chistes que ya no se pueden decir. Sí se puede. O sea, ahora, pero en esa época en la tele era como... Y era bonito ver eso, porque además yo no lo podía ver. La mamá de mi hija me decía, hoy salió la de Charlie García, salió la de, no sé, la de Luri, la de no sé cuánto. Y era súper bonito. Era raro, pero era bonito a la vez. Pero tenías que estar actualizado, ojo, actualizado con lo que estaba pasando en farándula, en Sí, política, pues, es que en esa todo. época había, me compraba los diarios en la mañana, qué sé yo, había más farándula, había más, Habían ¿cachai? como 4 o 5 programas de farándula. Sí, pues, los canales tenían vida, había gente. ¿Cachai? Canal Había 13 hoy día, matinales. ¿no es Había cierto? gente en los canales, ahora no hay gente. Ahora el guardia hace el matinal, hace el programa de mediodía. Bueno, Canal no hay 13 gente. parece una barraca. Bueno, no hay nada en Canal 13, es muy triste. La otra vez fue a Canal 13 y no había nadie. Para cagarse frío. Bueno, la cagó, Sí. la cagó y antes yo me acuerdo que se hacía... Imagínate, yo en Canal 13 trabajé en la época que estaban machos, protagonistas de la fama. Se hacían programas satélites de los reality que lo hacía Sergio Lagos, me acuerdo. Encuentros cercanos se llamaban esos programas. No había muchos programas, entonces yo soy de la época de la tele cuando había mucha gente trabajando. En tu época, cuando yo estuve en el reality, ¿tú estabas ahí? Sí, po, yo estaba ahí estaba Vértigo? en Gigantes con Vivi. De hecho, yo hacía una parodia, no sé si fuiste a una A parodia Viña. que hacíamos una parodia que se llamaba La Granja, pero la de al lado. Entonces, cada vez que iban saliendo, lo empezamos con la primera granja y después con la VIP también fuimos sumando personajes cuando iban saliendo. Yo me acuerdo que en esa hicieron un personaje que era black, que era con moño y era la misma polera que yo tenía. Se buscaron la misma polera. Ah, sí, pues. No, y además las producciones que se hacían, nosotros, para un sketch chico, te ponía una producción, pero increíble, se veía igual, Sí, ¿no? era Las platas que se pagaban en esa época. A nosotros no, a los artistas Me acuerdo que eran antes increíbles. lo hacían desde Viña.
me acuerdo que hicieron con una cuestión de Viña. Yo fui a ese gigante con Vivi en Viña. Ah, sí, Un hacían como gimnasio. especiales, sí, Un sí, gimnasio. hacían giras también, sí, Sí, po. sí. Oye, Bueno, oye, las giras del Venga Conmigo, no, eran increíbles. La tele era increíble. Alcancé a raspar un poquito de esa televisión y fue ¿Sirvió? verdaderamente. ¿Ah? ¿Sirvió mucho? Sí, o sea, yo me considero vieja escuela y nueva escuela también. Agarré Tengo acá. como de la, sí. Yo trabajé con gente que jamás pensé, con Daniel Vilches en Morandé, con Beloni, con Mauricio Flores, bueno, hasta el día de hoy con la Pati, ¿cachai? Y con las nuevas escuelas, con el Toto, con la Belén, con los Venegas. Con los Venegas mucho tiempo, que los Venegas tuvieron muchos cambios de la misma Camila, que era primero la Maestra Orsini, después fue la ministra actual, no, increíble. Imagínate, trabajé en Sábado Gigante, en Gigante con Vivi, trabajé los matinales del 13, trabajé también en Franjeados de TVN, o sea, tuve la suerte, o he tenido la suerte de trabajar en programas súper longevos de la televisión. Morandé con compañía, que duró 20 años, de los 20 yo tuve 12. Imagínate, y ahora detrás del muro. ¿Cómo has visto Entonces, este regreso? Al principio con miedo, a mí me llamaron 2 semanas antes de empezar. ¿Cómo te llegó el llamado? Yo me fui, yo cuando empezó la pandemia, yo me fui de Morandé. Antes de que empezara la pandemia. A mí me echaron de Morandé. Cuando venía. Es que fue ahí como que se empezaron a. Sí, ya estaba como. Es que ya después del estallido se puso raro. Es que el estallido tema. fue el tiro de gracia para Morandé. Sí, y ya como que yo creo que todos estábamos chatos de todo en un momento. Sí, igual como todos los grupos grandes, po. ¿Era mucho? No, me refiero que era mucho de. Ya como que no se entendía un poco el humor que querían tener. Y yo creo que claro, y con el tema del estallido también se perdió un poco la línea editorial, estábamos todos perdidos, después ya no se podía decir nada, entonces se puso raro, después se acotó el programa, creo que duró 2 capítulos al aire en la pandemia y después se fue para la casa. Y no volvió después. Y bueno, el tiempo Lima Aspereza, el tiempo Lima Cosa, me llamaron, conversamos y dije, nos dimos la mano, vamos para adelante y de verdad que ha sido increíble la vuelta. Fue como andar en bicicleta, somos el mismo equipo creativo que éramos y creo que nos hemos reinventado súper bien, hemos tenido súper buenas críticas, la gente ya lo está viendo como algo nuevo, ya no lo ve como el Morandé en compañía, sino que lo ve como el detrás del muro, hemos tenido súper buenas críticas de la Remove. La gente lo percibe distinto, yo que estoy detrás de cámara, la gente va más a los shows, me habla más del tema, claro, porque en estos 5 años, como me dedicaba a la comedia, también la gente me empezó a ubicar quién era o qué había hecho. Yo no te cachaba. No, pero por ejemplo, no sé, me invitaron, tuve un capítulo de Entre Broma y Broma que se habló del tema, ¿cachai? Me invitaron, fui como asiduo al sentido del humor harto tiempo en la pandemia, entonces ahí la gente recién se empezó a enterar, porque además yo cuando era guionista, empecé a ser guionista, no había redes sociales. Entonces no es como ahora que Facebook, si Slimen escribe algo y todo el mundo ya sabía que él era el que le ayudaba a Comano, Kramer, ¿cachai? En mi época yo trabajé con tanta gente pero nunca se supo. Entonces ahora recién, a mis 45 se sabe o se está empezando a saber que yo era el que estaba detrás de toda una generación del humor, ¿cachai? Claro. Pero ¿cómo? Y la media cabeza, con todo ¿Cómo respeto. También, no, está bien, estoy acostumbrado, amigo. Tienen que haber ideas. Tiene Sí, que haber pues, ideas. ¿Dónde ¿dónde alojo caben? tanta weá? Ahí está. Claro, ahí está la azotea. ¿Y cómo fue la pasada? Me recuerdo un comediante gringo, Neil Brennan, que el loco fue guionista de Dave Chappelle, así ganaron Grammy y todo, y de repente el loco dijo, ¿sabes qué? Quiero hacer stand-up. Me recuerda mucho a tu caso porque dijo, y tuve que partir micrófonos abiertos Sí. después de pasar en alfombras rojas, Sí. ¿cachai? ¿Cómo fue esa pasada? Lo intenté varias veces. Primero el 2012 con Rodrigo Villegas, cuando estábamos en Morandé. Qué grande, Rodrigo. Dijimos, ¿sabes qué, Guatón? No, amigo de la vida, Guatón. Más buena radio. Fuimos a Viña la primera, lo ayudé cuando fue a Viña la primera vez, estuve ahí abajo y con él, cuando lo pifiaron y no sabíamos de dónde venía. Bueno, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué chucha está pasando allá arriba? No, notable, Rodrigo, con Rodrigo un cariño inmenso. Hermano, vivimos muchas weas de precariedad, weón, así que no, con Rodrigo las vivimos todas. Pero le he pasado todas. po. Sí, pues, y con Rodrigo yo le dije, ¿sabes que yo vivía cerca del barrio Brasil en esa época? Y había un bar que se llamaba Barap, que era karaoke, tenía un clandestino arriba para bailar, ¿cachai?
y fuimos a ofrecernos, ¿cachai? Para hacer stand-up los martes. Si nos contaban algo de ese bar, sí. Sí, nos ofrecimos y nos pagaban 300 lucas por ir los martes y nosotros agarramos 100 lucas y le pagábamos a alguien, por ejemplo, llamamos a Freire, a Ruminot, cuando en una época en que solo estaba el Club de la Comedia y no había más. Perdón, pero 300 lucas para Era mucha Italia, plata. po. Yo pagaba las cuentas No, en esa chavo, época con esa plata. ¿No estará funcionando todavía? No, hermano? cerró. Era lavado de dinero. Por eso, ese pues, local, se fue a quiebra. Y ahí empezamos a hacer stand-up y yo después tuve a mi hijo, a Lucas, que ahora tiene 12 en esa época y bueno, ante la premura económica también decidí seguir dándole más a los guiones, ¿cachai? Entonces me retiré de la comedia. Pero siempre estuvo esa intención como de volver al escenario y el 2019, antes del estallido dije ya, este es el año, voy a empezar a hacer la weas que yo quiero, tenía mucha pega en la tele, entonces dije voy a empezar a ocupar los recursos que gano. Hice una serie que está en YouTube y empecé a actuar todas las noches. Me propuse actuar 3 veces a la semana. Entonces empecé a telonear a Belén, a Pedro Ruminot, a todos los que actuaban en el comedy en esa época, a Villegas, al Pato Pimienta, y hacía 3 veces a la semana, actuaba 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 10 minutos, después esos 10 eran 15, 20, y así empecé en el mundo de la comedia. O sea, no me salté ningún paso. Podría haberlo hecho porque tenía Hombre, todo, te cachaban. claro, o sea, me cachaban los amigos, podría haberme saltado, pasado, y dije, no, sé que quiero vivir todo. Todo lo que haya que vivir en esta wea, aprenderla, y lo hice, ¿cachai? Lo hice desde una posición súper cómoda económica, pero yo iba, ¿cachai? Y estaba ahí, esperaba mis 5 minutos, escribía mis cositas, ¿cachai? Entonces, sin pasar a llevar a nadie, siempre trabajando muy piola hasta el día de hoy, ¿cachai? Yo llevo ya 6 años haciendo stand-up, y todavía no soy de los comediantes que llenan los locales. Va gente, obviamente. No como a uno le gustaría, pero ahí estoy, porque más encima ahora tienes que hacer reels. Tienes que hacer tu cuenta de Instagram. Estáis transmitiendo también. Estoy transmitiendo, me están viendo 3 hueones. Y por 2 YouTube, hueones. y por YouTube ¿cachai? también. Pero ¿cuál es tu Instagram? ¿O tú, para que te vean? @salasmoya. Listo. Así de simple. Instagram, @salasmoya. Y claro, también he crecido. Igual tengo 40.000 seguidores en Instagram, tengo 40.000 en TikTok. ¿Nunca he empezado a poner un teatro? ¿Que se llame Salas Moya? Me encantaría tener un teatro chiquitito para 100 personas. Me Salas encantaría. Moya. Salas Moya. Teatro Salas Moya. Teatro Salas Moya. O Teatro de la Comedia, Salas Salas Moya. Moya. Si algún día muero, Salas mis Moya. hijos que hagan un teatro que se llame Teatro de la Comedia, Salas ¿Y Moya. dónde voy a actuar? En Salas Salas Moya. Moya. Es Sí. Salas Moya. Salas Moya Comedy Theater. Oye, ¿sabes qué? Disculpa, José. Vais con tu pregunta. Lo que estáis hablando de que la gente tiene como. Cacha que volvió el muro. Y es otro nombre, no es Morandé, es el muro. Es detrás del muro la marca. Ya. Yo me preparo todos los jueves para verlo, porque lo encuentro demasiado ingenioso. Weón, ¿cómo se le ocurrió esto? ¿Cómo hicieron esto? ¿Y tú estás en la cabeza de esa de todo o es un grupo? Es un grupo. Nuestro editor de guiones, que es Alfonso López, que era el mismo. La Zumba, no sé si se acuerdan de la Sí, Zumba. sí, ya. Él es la cabeza y además él es el director artístico, el que dirige el piso. Ya. Que para mí es el mejor como director de piso, es el mejor que hay en el rubro. Él es el que dirige a los actores, el que tiene que manejar los egos, ver la caché. No, es una pega re jodida y lo hace, pero increíble. Entonces, en el equipo creativo está Rodrigo Vergara, que es un guionista, que también era de Morandé, que él trabajaba mucho con Salomón y Tutututu. Bueno, Rodrigo ha escrito películas también y todo. Estoy yo, están de apoyo creativo está Pato Fuentes con el Beto Espinosa. Y ese es como el equipo creativo. Somos 4. 4 que, claro, ayer pensaba esa weá, desde que empezamos, como que no hemos tenido descanso, ¿cachai? Como nosotros que se graba hoy día, y ya yo, por ejemplo, hoy día no voy a las grabaciones porque ya estoy escribiendo para la otra semana. O sea, ayer se entrega el martes el libreto y ya el mismo martes de la tarde vemos lo que vamos a hacer la otra semana y así, ¿cachai? Entonces... ¿Cómo te cuidáis de hacer salchicha? Ahora se cuida más porque tenemos un editor como nuestro productor ejecutivo es Guillermo Muñoz, un tipo que estuvo en Informe Especial, que fue editor de Informe Grande, Especial, Guillermo ¿cachai? De un Guillermo montón de Muñoz, programas. sí. Guillermo Muñoz, una eminencia del periodismo, entonces él nos ha llevado a decir, ¿sabes qué? Podemos meter esta contingencia acá, esto aquí, esto allá. Tú vas encontrando fórmula, entonces lo que hicimos fue mezclar actualidad, política, con lo que nosotros ya sabíamos hacer, que era un humor súper fácil de entender, súper transversal, ¿cachai? Y eso es lo que le ha gustado a la gente, yo creo también. Qué buena onda. Oye, ¿cuál es tu gol máximo de un sketch que hayas hecho? El que está en redes sociales. Ya. Gonzalo Cáceres de Mario Bros. Persiguiendo a mi grito. ¿Cachai? Yo estudié muchos años, muchas cosas, y mi hit de esa weá. Pero mira, el de Gonzalo López, Cáceres persiguiendo a Mario Bros. y el de López en las cajitas, ¿quién se le ocurrió esa?
El López con una cajita. Esa es la cajita de Funko. Creo que no me acuerdo bien, pero salió ahí como de la pauta. Sí. No, notable. Fue casi tan como el de Mario Bros. ¿Te dais cuenta de vestirse de callampa en Mario Bros al Cirque du Soleil? O sea, Sí, al po, nivel que ¿viste? Te pasaste. Iván Salas Moya con nosotros en el portal del web. Iván, ¿dónde te podemos pillar? ¿Dónde vas a estar con show? Voy a estar haciendo un ciclo en Gran Refugio, donde estuve 2 años con un ciclo que iba los martes y los sábados, y ahora me llamaron para cerrar, porque se cierra el bar. Se cierra el bar, así que vamos a hacer un The Last Dance. Vamos a hacer todos los sábados de agosto, a las 20 horas en Gran Refugio. Esto queda en Rancagua 395. Si la gente quiere ir a mi show, el guionista, que me agregue a Instagram, @salamoy, y me diga, quiero ir este sábado a tu show. Y listo, me sigue, me escribe, y yo ahí algunos les puedo regalar, les puedo dar un 2x1. La idea es que llenemos estos 4 shows de despedida, porque estoy probando siempre chistes nuevos, siempre harta interacción. Pero por favor, si usted quiere. Sí, por favor. Y eso, así que nada, que la gente me siga y me escriba, y yo le regalo entradas para que llenemos no es una sala muy grande. Y despedir son 60 personas, así que despedimos el Gran Refugio. Las mejores chorrillanas de la comedia. Albergó a muchos comediantes, mucha gente salió de Gran Refugio. Luis Slimming salió de Gran Refugio. Bicho Viciani, el Flight, o sea, todo el mundo. Algunos nunca han salido del Gran Refugio. Algunos nunca hemos salido todavía del Gran Refugio. Nos vamos a quedar ahí en el inventario de Gran Refugio. Oye, la entrevista está por YouTube para que la vean, para que te conozcan. Ya, la voy a... De hecho, subí el link acá en el... Ya, qué bueno. Ahí ya me está activando la gente. Mira, subimos de 2 a 13 con la radio. Muy bien. Hoy día Yerko Puchento está en unos amigos. Está en... ahí digo dónde tengo entradas también. ¿Cómo? Yerko. Sí, hoy día lo tengo... Voy a ir a verlo. Muy bien. Sí. ¿En Palermo o en...? Club Caribeño. Mira, no. En Quilicura. En Quilicura. Ahí va a estar tu Yerko. Y bueno, no los veo hace rato, y eso que está en PH, están en otro programa que hace la producción del Muro. Pero es lo mismo. Pero no es lo mismo. Me llamaron de Coliseo Romano el otro día. Pero dije... ¿Pero para actuar? Sí, po. ¿Y qué tal? No. ¿Qué pasa con eso? A mí tuve una mala experiencia, esta bueno, nunca le he contado. Tuve una mala experiencia en Go Talent. Fui a Go Talent antes de volver a la tele. Y dije, voy a probar el formato. Y fui, entré, teatro lleno, o sea, donde lo grababan en estudio, 200 personas. Hice 5 minutos, la gente se cagó de la risa, funcionó toda la rutina en 5 minutos. Pancho Reyes me dice, bueno, genial, lo encontré muy inteligente, me gustó. Sí. Diana Boloco, yo opino lo mismo que Pancho. Sí. La Leonor Vale dijo, sí, me divertí, pero no me reí. Y Bodanovich me hizo pico. Me dijo, no, yo creo que tú tienes que... quedarte como guionista más, porque como comediante no tienes futuro. Así. Y el público empezó a pifiar. La Diana se agarra con Bonanovich y dice, bueno, no le podéis decir eso con el currículum que tiene. Bla, bla, bla. Y el capítulo nunca salió al aire. Nunca salió al aire. No sé qué habrá pasado. Nunca salió al aire. No sé qué pasó, pero el público pifió todo el instante. De hecho, yo salgo termina estaba mi hijo ahí con Julián Effelbein, ¿cachai? Llorando. No sé, pues estaban todos confundidos, porque de hecho yo salgo, me agarro un productor y me dice, ya, vamos a vestuario para ver el tema de las galas. Y le digo, no, si me quedo afuera. ¿Cómo afuera? Y si estaban todos cagados la risa. No sé, Bodanovich me echó para afuera. Mala experiencia. Yo había trabajado con Bodanovich en un programa, güey. Y yo le dije esa vez, no, ¿te acuerdas que yo trabajé? No sé si eso hizo como, causó algo en él como para... Pero me gustaría ver esa grabación, no tenerla, para decir, bueno, mira. Entonces, ahí dije, sí, pues me la voy a conseguir. Y yo sé cómo me la puedo conseguir. Mandándole a Miguelito de Callampa. Claro. Y es raro porque... Y ahí la agarré, dije, la tele busca de repente otras cosas. No busca quizás al más chistoso, sino que busca el mejor personaje. Como un reality. Básicamente, puede ser look, ¿cachai? Hay muchas cosas que entran a jugar. En un programa que es semanal o diario, no sé cómo lo van a hacer ahora, es muy difícil ir a presentar rutinas, ¿cachai? Toda la semana. Podéis tener una mala noche y quedaste como el hueón fome, ¿me entendió? ¿No? Aunque la gente después se olvide. Pero no es una experiencia que me gustaría repetir. Creo que si participara de un programa así, hay que hacer rutinas para televisión. No como ir a quemar rutinas que uno hace en los bares. Sino que, como lo hago yo en la tele, ahora es que estoy como stand-upero de un programa que hablan de más toda la semana, y yo preparo rutinas para la tele. ¿Cachai? Porque además tú lo haces con los 3 cámaras y no hay público, po. Entonces tú... Así, básicamente, chistes a la cámara. Chistes cortos, one-liner, ¿cachai? A la cámara.
Eso. Entonces creo que si uno va a hacer eso, tiene que hacer eso en la tele. Compruébelo en vivo todos los sábados en Gran Refugio. A las Iván 20 Salas horas. Moya con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias, ¿Tus redes, Laúl? Mis redes son @salasmoya en Instagram. Esa. De ahí yo los linkeo con TikTok y todo eso. Pero @salasmoya en Instagram. Recuerden que si quieren ir este sábado al show y escríbanme. Listo. Eso es. Muchas gracias. Oye, gracias a ustedes, lo pasé muy bien. Qué bueno. Sí. Portal del web. Faltó que hablar, quiero hablar. Vamos a tomar un café. Eso. La mejor conversa es fuera de micrófono. Siempre.